nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión de Trabajo del Senado de la República. Secretaria. Tome. Espérate un segundo. Presidente, no hay una cuenta especial hoy día, pero informar que se da inicio en esta sesión al estudio de las indicaciones que se formularon al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, que es conocido como Ley Carin. Presidente, está presente aquí el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes, con sus asesores Ana María José San Martín y Francisco Neira. Y en Zoom, presidente, está conectada la hermana de Carin, que es la señora Claudia Salgado. Y también quienes son integrantes de la Fundación. Claudia me ha pedido hacer uso de la palabra, se la vamos a dar al final, una vez que terminemos el proceso, ¿ya? El senador Iván Moreira solicitó tiempo. Presidente, mire, qué bueno que esté el subsecretario aquí, como yo espero que de aquí a la primera semana de diciembre ya tengamos aprobada esta ley, Karim. Yo quería pedirle a usted de que podamos hacer gestiones con la Secretaría, y estando el subsecretario, no sé si y la ministra, de que hay un proyecto de ley, proyecto boletín 14.445, proyecto de ley 14.445-13, que habla de las modificaciones al trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral con respecto a la discapacidad y a las personas que son asignatarias de pensión de invalidez. Este proyecto lo ha aprobado la Cámara de Diputados. Entonces se va a dar cuenta, no sé si llegó todavía, pero esto va a llegar acá. Entonces, para que nosotros, y lo que queremos pedirle al subsecretario, también lo vamos a hablar con el ministro Elizalde, de que ojalá se le pueda dar suma discusión, una discusión rápida, porque de verdad aquí en este proyecto hay unanimidad. Ya. Se lo dejo a la señora secretaria. ¿Eso es, senador? Sí, era todo, porque los dirigentes fueron a hablar conmigo y también iban a hablar con usted, y como usted es un gremialista muy preocupado de estos temas, yo le dije que usted iba a presidir hoy día y que no me cabía la menor duda de que este proyecto se va a aprobar, tanto este como el otro. No, tiene una confusión él. Perdón, te dije gremialista, sí. ¿no? Usted es el gremialista. Sí, no, yo no soy gremialista. No, yo le agradezco la alta consideración y estima, pero quiero hacer una digresión ahí y efectivamente soy más bien sindicalista. Sí, lo dejo establecido porque gremialista es usted, ¿para qué vamos a estarnos traspasando? Sí. Bueno. Vamos a dar por iniciado el debate y respecto del proyecto de ley que tiene que ver con, lo voy a leer completo, proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, conocido como la Ley Carim, boletín número 15.093-13. Para los efectos del tratamiento del proyecto, entiendo que hay bastante trabajo prelegislativo que permite que, por lo tanto, avancemos con mayor prontitud porque hay acuerdos. La idea sería votar todo lo que tengamos próximo al despacho y sí pedir que tratemos de resolver lo antes posible porque hay unos tiempos que tienen que ver con la celebración de una fecha icónica por respecto de estos temas y eso todavía queda un trámite en la Cámara de Diputados, entonces por eso es que estoy planteando esto. ¿Ya? Comenzamos entonces con el primer artículo. Sí, presidente, hay que decir que aquí se formularon 16 indicaciones, todas dirigidas al artículo primero que modifica el Código del Trabajo. Todos los otros artículos de este proyecto, que es largo, se modifica la Ley de Bases Generales, el Estatuto Administrativo y otras normas, no recibieron indicaciones. Eso es para informar.
La primera indicación, página 1, es la indicación del presidente de la República, que propone sustituir la letra A del artículo 2º, que está en la segunda columna, que es el texto aprobado por la Cámara, dirigido al artículo 2º del Código del Trabajo. Aquí la Cámara de Diputados reemplazó el inciso 2º por el siguiente. Voy a leer solo la parte principal. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con un enfoque inclusivo e integrado con perspectiva de género. Y después viene la enumeración, qué conductas son contrarias a esta regla general. El Ejecutivo propone reemplazar lo que leí por lo siguiente. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona, y aquí viene el cambio, y con perspectiva de género, lo que para efectos de este código implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación basada en dicho motivo. Son contrarias a lo anterior, entre otras conductas, las siguientes. La indicación número 2 de los senadores Galilea y Moreira propone sustituir en el inciso 2º justamente la frase "y con un enfoque inclusivo e integrado con perspectiva de género" por la siguiente: "y con perspectiva de género, lo que para efectos de este código implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación basada en dicho motivo", que coincide con la indicación del Ejecutivo. Es lo mismo. El senador Galilea está muy comprometido con Belén do Pará. Yo creo que de ahí, sí. Yo creo que eso es. Ahí la conjunción de los astros. Francisco. Presidente, sí, solamente como una explicación previa, porque nos vamos a encontrar con varias de estas indicaciones que son iguales. En el proceso llevaba a cabo con el Ejecutivo, principalmente con Francisco Neira, fuimos planteando nuestras posiciones, nuestros problemas, llegamos a redacciones consensuadas y simplemente por los tiempos, para nosotros era necesario cumplir con el plazo de presentación de indicación y por eso presentamos nosotros y también después presentó el Ejecutivo. Nadie copió a nadie, sino que son redacciones consensuadas con el Ejecutivo. No, si está bien. Es que parece raro que sean tan concordantes con el Ejecutivo. A veces ocurre. Sí. Bueno, quiero, si me permite la comisión, saludar a Claudia Salgado, que está presente por Zoom, y lo habíamos dicho, al final va a tener unos minutos para que usted haga uso de la palabra. Muchas gracias por su acompañamiento. Ya. Y la senadora Pascual tiene la palabra. Sí, presidente, solo saludar, por cierto, a todos los senadores, al Ejecutivo, por la vía del subsecretario, y a todos los asesores y organizaciones que nos acompañan, por cierto, a la hermana de doña Karim, la señora Claudia Salgado. Solo plantear, digamos, que me parece que ambas indicaciones que llegan al consenso resuelven un tema no solo de redacción, digamos, que sonaba un poquito raro, digamos, sino que por lo demás lo que hacen es precisamente describir lo que se entiende por perspectiva de género en este caso, y me parece que es muy preciso y acotado y plenamente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Matías. Muchas gracias, presidente. Saludar a Claudia Salgado también, hermana de Karin. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que estamos en víspera de una fecha muy emblemática para toda la familia. Agradecer también al subsecretario de Previsión Social y qué bueno que estemos votando en particular este proyecto, que fue iniciativa principal de la diputada Erika Olivera y que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, conocido precisamente como Ley Karim. Presidente, quiero celebrar que se haya generado un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición en esta materia. Me parece que, además, tal como dice la senadora Pascual, esta indicación es plenamente
consistente con la ley marco que se está tramitando en el Congreso, que sanciona todo tipo de violencia contra la mujer. Y me parece que los vocablos que se están empleando, el enfoque inclusivo integrado con perspectiva de género, me parece que es la redacción adecuada, porque implica la adopción de medidas tendientes a promover precisamente la igualdad y erradicar la discriminación. Así que yo soy partidario, presidente, aprovechando que ha llegado el autor de una de estas indicaciones que ha generado tanto consenso, que es el senador Galilea, que pudiéramos votarlo y aprobarlo en estos términos. Gracias. Si el senador Galilea no quiere hacer uso de la palabra, está comiendo. Bueno, en la votación lo fundamenta. Sí, vamos a votar. Vamos a votar. En votación. Entonces el presidente pone en votación la modificación, el reemplazo del inciso segundo del artículo segundo del Código del Trabajo. Senadora Pascual, estamos votando el reemplazo del inciso segundo del artículo segundo del Código del Trabajo. A favor, sí, la primera. A favor la senadora Pascual. Senador Galilea. A favor. A favor. Senador Moreira. Por supuesto, a favor. A favor. Senador Walker. A favor, señor presidente. Gracias. Voy a estar a favor en esta oportunidad. ¿Cuántas veces me han obligado a aprobado por unanimidad, presidente? Sí. Por su intermedio, presidente. ¿Cómo opera, señora Pilar, Mauricio, cómo opera en el informe? La pregunta es más burda. ¿Qué indicación se da por aprobada? La del presidente. O sea, ¿se han aprobado las dos? Las dos. Ya, perfecto. Es Bueno, que se subsumida. subsumen porque además son coincidentes. Coinciden las indicaciones, así que sí, Es que, aprobadas las a ver, dos indicaciones. para que tengamos claridad, las que son coincidentes se subsumen y por lo tanto eso es lo que va a ir en el informe, ¿ya? Por el respeto a la intelectualidad de uno y otros. Continuando con las modificaciones al artículo segundo del Código del Trabajo, en la página 2, aquí también hay coincidencia. El Ejecutivo propone, porque el Ejecutivo había propuesto sustituir todo el inciso segundo, y este tiene 3 letras que son, en el fondo, las conductas que son contrarias, ¿cierto?, a lo que se está viendo que es cómo tienen que ser las relaciones laborales. En respecto de la letra B, de la conducta del acoso laboral, el Ejecutivo propone una redacción que es la misma que fue aprobada en general, solo cambiando la palabra repetida por reiterada. Y lo mismo hace la indicación de los senadores Galilea y Moreira, que proponen reemplazar la palabra repetida por la voz reiterada. El acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, antes decía repetida, y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Estamos en la misma situación, en la misma situación Se anterior. subsumen ambas indicaciones, que está también los senadores Galilea y Moreira, y también piden cambiar e incluir el término reiterada. Reiterada, Así en es. vez de repetida. Se subsumen ambas y se aprueban ambas. Así es. Y presidente, y el Ejecutivo también, como reemplazó este inciso segundo, la letra C es la misma que se aprobó en general, por si Ok. acaso. ¿Podríamos aprobar entonces? Aprobamos todo porque no hay indicación alternativa en la letra C. ¿En votación, presidenta? Perdón, secretaria. ¿Toma o por unanimidad? ¿Unanimidad? ¿Unanimidad? Ah, ya. Quede constancia. No, si siempre se deja constancia, senador, pero sí.
Esta comisión se deja constancia. Senadora Pascual. Particular. Para yo poder decir que yo voté junto a ustedes y que las cosas se pueden hacer. Nosotros no podemos decir lo mismo, pero bueno. Senadora Pascual. Senadora Pascual. A favor. A favor. Senador Galilea. No, el proyecto de ayer también. Para mí. A favor. Senador A favor, More- presidente. Senador Moreira. A favor. Senador presidente. Senador. A favor. Luego, presidente, hay que ir hasta la página 5, donde 5.6, sí, donde se modifica el artículo 154 referido al reglamento interno. Aquí el texto aprobado en general, que está en la página 7, Sí. sustituye el párrafo primero del número 12, que es uno de los elementos que debe ir en el reglamento interno. Aquí Estamos igual. es la misma cosa. El texto aprobado en general dice el protocolo de prevención, respeto al acoso sexual, etcétera, etcétera, el que considerará las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados y las sanciones que se aplicarán. Tanto el presidente de la República como los senadores Galilea y Moreira proponen reemplazar la palabra necesarias por la frase que se adopten. Por lo tanto, a lo dispuesto en el que considerará las medidas de resguardo que se adopten respecto de los involucrados y las sanciones que se aplicarán. En votación. Senadora Estamos Pascual. en la misma condición anterior. Sí. Senadora Pascual, A favor. a favor. Senador Galilea. Senador Moreira, A favor. a favor. Presidente, Aprobado. aprobado. El Ejecutivo ha pedido la palabra. Vaya. Sí, solo para efectos, porque este tipo de indicación también aparece más adelante en los mismos términos, un poco para poder explicar el motivo del ajuste. En general, por un tema de delimitar más claramente la responsabilidad del empleador, se cambia esta fórmula de necesaria. Sin perjuicio de eso, cuando conversábamos entre los distintos asesores, estábamos contestes que, sin perjuicio de eso, en general no se han modificado ciertas obligaciones que tiene el empleador a propósito de lo dispuesto en el artículo 184, que tiene que seguir adoptando todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, básicamente dice relación con eso porque ya existe esta obligación de carácter general en materia de lo que se denomina deuda de seguridad. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias. Sí, Un poco en la misma línea. Francisco del Río. Gracias, presidente. En la misma línea de lo señalado, es preferible esta redacción a juicio nuestro, básicamente porque la necesariedad de la medida no está definida en algún momento y pudiera ser interpretada tanto para un lado como para otro, perjudicando tanto al trabajador o al empleador en su caso. Por lo tanto, aquí se objetiviza de alguna forma la obligación del empleador de sí efectivamente tomar medidas. Ya se discutirá si fueron las adecuadas o no. Ok. Presidente, luego viene página 8. 8. Página 8. Página 8. Está acordado. Entiendo que ¿Cuál? los problemas tenemos. Lo anterior sí, Lo fue anterior, aprobado. sí. Lo anterior está resuelto. Pasamos a la página 8. Página 8. Aquí el presidente de la República y los senadores Galilea y Moreira coinciden. El presidente de la República lo propone reemplazando el número 3 que fue aprobado en general, que es agregar a continuación del artículo 154 un 154 bis, pasando el actual bis a ser ter. Bueno, la propuesta del Ejecutivo es la siguiente. El empleador que no se encuentre obligado a confeccionar el reglamento interno al que se refiere el presente capítulo deberá poner en conocimiento, también es muy parecido a lo que se aprobó en general, deberá poner en conocimiento de las trabajadoras y los trabajadores al momento de la suscripción del contrato de trabajo el protocolo de prevención respecto del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo y el procedimiento de investigación y sanción al que se someterán dichas conductas.
aquí la indicación de los senadores Galilea y Moreira agregan después de la palabra procedimiento la frase de investigación. Ahí coinciden con el Ejecutivo le agrega además y sanción. El procedimiento de investigación y sanción al que se someterán dichas conductas en conformidad a lo dispuesto en el título cuarto del libro segundo, el que considerará las medidas de resguardo que se adopten respecto de los involucrados y las sanciones que se aplicarán. Aquí también coinciden porque también aquí el Ejecutivo en el fondo lo que hace es reemplazar la expresión necesarias que se usa en el texto aprobado en general por las medidas de resguardo que se adopten respecto a los involucrados. Lo anterior deberá constar por escrito y se incorporará en el reglamento a que se refiere el artículo 67 de la Ley 16.744. Para efectos de la confección del procedimiento de investigación y sanción, el empleador podrá contar con la asistencia técnica del organismo administrador de la ley referida al que se encuentre afiliado. En eso también coinciden los senadores Galilea y Moreira, porque ellos proponían agregar como oración final lo que el Ejecutivo también agrega como oración final. Francisco, y después... Un pequeño capítulo más que habíamos concordado también, pero no lo pusimos, que es reemplazar la palabra confección por elaboración. Corresponde, confección es un poco ligado al sector textil. Para efectos de la confección del procedimiento. La elaboración del procedimiento. ¿Dónde? Para la elaboración, o sea... ¿eh? Ambas partes habría que cambiar ambas indicaciones, porque el Ejecutivo también habla de confección. Sí, y incluso aquí, como me lo menciona Mauricio, al inicio el empleador que no se encuentre obligado a confeccionar, también ocupa la palabra confeccionar ahí. ¿La cambiamos en todo? Al principio que también. La Secretaría ahí haga la corrección respecto de los términos que estamos todos de acuerdo que sean así considerados. Perfecto. Senadora Pascual. Sí, no, solo de verdad, fuera de bromas, digamos, entiendo el cambio de la palabra y se justifica porque todo el resto de la ley ocupa la misma palabra, pero no porque confección sea igual a rubro textil, digamos, porque me parece que de verdad no es el mejor argumento. Lo segundo es preguntarle al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, el organismo administrador de la ley. Porque quedó como redactado como así y no se especificó cuál es la institución, propiamente tal, nada más. Tiene la palabra el Ejecutivo. Sí. Por su intermedio, presidente, en general los organismos administradores son la mutualidad, la Mutual, la Asociación Chilena de Seguridad, el ICL, entonces básicamente se hace referencia a esos organismos para estos efectos. Adicionalmente existen dos diferencias que lo estábamos conversando en la indicación, básicamente de carácter más semántica. En una se señala procedimientos de investigación y el Ejecutivo habla de procedimientos de investigación y sanción para ocupar la nomenclatura que se ocupa en el resto del texto. Y además hay una diferencia en la indicación que dice podrá contar con la asistencia técnica y en el otro caso dice contará con la asistencia técnica. Y acá lo estábamos conversando que sin duda recurrir al organismo técnico es una prerrogativa de los empleadores, por lo tanto entendemos que quedaría en los términos de podrá contar. Eso, por su intervención. Ok, en votación. Antes de eso, senador Galilea. Es que en lo que leyó la secretaria, doña Pilar, creo que hay algo que yo no tenía. Entonces, después de la palabra de investigación, porque aquí está, porque en el Ejecutivo viene con investigación y sanción. Sanción. Entonces, el acuerdo es investigación y sanción. Ya. Es que tú puedes investigar y quedar en la nada y en la cosa ninguna. Así que ya, pero entonces, en vez de procedimiento, es procedimiento, investigación y sanción. Quedan los tres elementos en la... Incorporado. Coincide, lo que pasa es que le da la integralidad al procedimiento la indicación del Ejecutivo, al agregar sanción. Perfecto. Estoy completamente de acuerdo. Y también con el cambio de confección. Ya no solamente elaboración. Con Moreira, se da cuenta de Galilea. No por las razones que esgrimió mi asesor,
sino que por razones literarias más profundas. ¿Ah? Muy bien. Yo nunca te he quitado el piso. Porque confección es más sinónimo de manufactura, hechura, etcétera, etcétera. En cambio, elaboración se indica más para procesos intelectuales. Esa es la definición profunda. Y claro, por eso es una pequeña... Previo a la acción tiene que haber un proceso de reflexión. Sí, voy a mandar a... Ya, está bien. Entonces, ¿está bien, senador? Sí, ya, en votación. En votación. Senadora Pascual, entonces estamos votando esto que se Con explicó. todos los cambios y aclaraciones que se hicieron. Sí, a favor. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Moreira. A favor. Senador Walker. A favor. Presidente. A favor. A favor. Qué espectacular. Es que la ponderación, Sí, la diputada Erika Olivera. Hola. Por favor, diputada. ¿Y ahí estoy? Sí. Ok, gracias. Presidente, después en la página 10. 10. Aquí no hay. No. Esto, presidente, Esto queda a la espera. queda a la espera, ya. ¿Ya? Seguimos, entonces. En la página 11 queda a la espera porque De son 10, 11, los artículos 12. que no tenemos aún Sí. desarrollados. Sí. Ahora vamos a la página 8, 9, 10. Ahora tenemos que ir a la página 13. Nos saltamos a la página 13. Sí. En eso estamos. Sí. ¿Y se entiende que el artículo 211A le van a hacer una revisión? Sí. Por lo tanto, aquí dice la Por página eso 13. no lo vamos a tocar y eso significa saltar a la página 13 del tratamiento legislativo. Sí. Una última revisión. Una última revisión. Y lo mismo va a ocurrir en el 211E. Ya, para que estemos atentos. Presidente, perdón. Aquí en el estricto rigor a la página 14. Sí, porque Sí. el 13 no tiene nada. Sí, no, sí. En la página 14, Aquí está el otro. sí, el texto aprobado en general agrega un artículo 211b bis. En caso de acoso sexual laboral o violencia en el trabajo, la persona afectada deberá hacer llegar su denuncia por escrito o de manera verbal a la empresa, establecimiento o servicio o a la respectiva inspección del trabajo, y ahí viene todo un procedimiento. Respecto del inciso segundo, se reemplaza la frase que está subrayada. Entre las medidas a adoptar considerará, entre otras, por entre otras, las medidas a adoptar considerarán. O sea, es una forma de redactar. Y luego... Sí. Y en la página 15, respecto del último inciso, tercero, se reemplaza la frase medidas de resguardo por una o más de las medidas de resguardo señaladas en el inciso anterior. Por lo tanto, si la denuncia es realizada ante la inspección del trabajo, ésta solicitará al empleador la adopción de una o más de las medidas de resguardo señaladas en el inciso anterior en el plazo máximo de 2 días hábiles, etc. Los senadores Galilea y Moreira coinciden en esta redacción. Ya, votamos el primero, el A, Ya, que reemplaza la redacción. la redacción, que es mucho más Y aquí también precisa, es más explícito también la redacción. y después votamos el B de la página 15. ¿Las votamos las dos juntas? No, porque el senador Moreira no está. Senador Moreira, ¿las votamos las dos juntas estas? Ah, bueno. Votamos las dos juntas, entonces. Ya votamos las dos juntas entonces. Las votamos las dos. Senadora Pascual, las dos Las dos vamos a modificaciones. votar, ¿eh? Ahí ve. A favor. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Moreira. A favor.
A favor. Gracias. Senador Walker. A favor. A favor. Presidente. A favor. A favor. Aprobado por unanimidad. Página 16, referida, las indicaciones referidas al artículo 211C, que fue reemplazado por el texto aprobado en general. Si la denuncia es presentada en la empresa, establecimiento o servicio, el empleador dispondrá de la realización de una investigación interna de los hechos o en el plazo de 3 días remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo. Aquí vamos al inciso tercero, en que se explicita la opción por una investigación interna. Esta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta reserva y garantizar que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos. Una vez finalizada, será remitida junto a las conclusiones a la Inspección del Trabajo respectiva. Aquí el Ejecutivo propone incorporar como frases finales, dice, remitida las conclusiones a la Inspección del Trabajo respectiva, la cual tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse sobre esta. En caso de cumplirse el plazo referido y de no existir tal pronunciamiento, se considerarán válidas las conclusiones del informe para efectos de poder adoptar medidas de resguardo de las personas afectadas. Aquí los senadores Galilea y Moreira proponen agregar... La cual tendrá un plazo de 30 días. Sí, perdón. La cual tendrá un plazo de 30 días, perdón, ahí me había perdido, para pronunciarse sobre esta. En caso de cumplirse el plazo referido y no existir tal pronunciamiento, se considerarán válidas las conclusiones del informe. Ellos llegan hasta ahí nomás, ahí hay coincidencia, el Ejecutivo le agrega para efectos de poder adoptar medidas de resguardo de las personas afectadas. El Ejecutivo ha pedido la palabra. Y después, Francisco. Por su intermedio, presidente, un poco explicar por qué habíamos incorporado esta frase sin perjuicio de la decisión que pueda tomar la comisión respecto a su pertinencia. Nosotros no tenemos diferencias en términos de cómo está redactado en ambas indicaciones. Lo que sí nos gustaría hacer presente para efectos de la historia de la ley, que esto es una particularidad porque se trata de un órgano fiscalizador que en el caso de inacción se establece esta consecuencia, y lo que nos principalmente interesaba dejar constancia, por eso puede ser en la norma o la historia de la ley, en eso no tenemos problema, es que esto finalmente igual se justifica a propósito que existen personas que están siendo víctimas de una situación o una conducta de acoso, y eso amerita que tanto el empleador, si ha investigado, no quede en la inacción y pueda tomar carta en el asunto. Esa es la única diferencia. En ese sentido no tendríamos problemas con la redacción. Con la redacción. Francisco. Gracias, presidente. Sí, agradecemos la disposición del Ejecutivo para poder eliminar la última oración, básicamente porque recoge, y fuimos escuchados, la petición de muchas empresas grandes que son las que hacen efectivamente investigaciones, y no son pocos los casos que tienen, de que la validación por parte de la Inspección del Trabajo demora 5, 7, 8 meses, muchas veces, y en la empresa está la víctima, está el victimario, hay una situación de indefinición, se enrarece el ambiente laboral, no se sabe si va a despedir o no, porque toca que la inspección no me valida bien el informe, en fin. Entonces, agradecemos que se pueda eliminar la última frase y que queden las dos redacciones iguales. Claudia. Disculpe, presidente, solo para mayor comprensión, porque entiendo, digamos, absolutamente las dos redacciones que son compartidas, digamos, tanto por los senadores como por el Ejecutivo. Lo que no logré entender es de la última explicación que hace el asesor, es en qué afectaría la redacción que implica poder adoptar medidas de resguardo con las personas afectadas, porque en rigor está operando el silencio administrativo, que es lo que hay coincidencia plena, y me parece bueno que así sea. O sea, hay todo un esfuerzo, la empresa, los empleadores hacen las investigaciones, etcétera, etcétera, emanan las conclusiones, y si el órgano respectivo no se pronuncia, bueno, que se le validen las conclusiones, pero ¿por qué no podría además adoptarse las medidas de resguardo a las personas afectadas? Que hay afectación en ambos casos, digamos, ¿no? Tanto para quien está siendo denunciado como para quien
fue la víctima. Esa es la solo para entender, pregunto, para poder, antes de votar. Sí, y yo estoy en la misma línea de la senadora Pascual. O sea, mi duda es que van a estar ambos en el mismo espacio, en la misma empresa, y efectivamente siempre hay relaciones de poder por esto de las dependencias. Yo me imagino ese escenario, y el más débil siempre va a estar expuesto a, por lo tanto, a la necesaria decisión de la empresa o de quien así lo estime conveniente de proteger la parte más débil de esa relación. Yo por eso siento que lo que agrega el Ejecutivo complementa lo que se plantea en la indicación de los senadores Galilea y Moreira. No son antepuestas, no hay un contrasentido, todo lo contrario, creo que se complementan y ayuda mucho a que las relaciones laborales, a que las relaciones humanas también tengan cierto sentido de protección, porque estamos tratando un tema de abuso y de acoso, y por lo tanto no es una situación respecto de una orden de trabajo, estamos en una situación extrema. Gracias, presidente. A ver, el punto nuestro es que las conclusiones del informe no sirven únicamente para establecer medidas de resguardo a las personas afectadas. Pueden servir y ser útiles para una amplitud bastante más grande de alternativas. Es por eso que consideramos más apropiado, desde el punto de vista de contenido y redacción, que llegue a este informe. No porque no deban haber medidas de resguardo a personas, sino que porque el informe puede servir para un abanico más amplio de posibilidades. Y además, desde el punto de vista hermenéutico de este artículo, me puse a hablar en complicado, el inciso que sigue se hace cargo de esto, es la preocupación que acaban de señalar la senadora Pascual y usted, presidente, porque dice: en caso de las conductas establecidas en el caso nacional, las conclusiones contendrán las medidas correctivas que adoptará el empleador en relación con la causa que generó la denuncia. Que podríamos incluso ser, quizá en ese inciso, ser más específico de resguardo a las personas afectadas, qué sé yo, pero creo que... ¿cómo no? Sí, me parece que sí. O incluso, si fuera necesario, o sea, punto, si fuera necesario, pero lo que queremos salvar es la amplitud que puede significar el informe, que no necesariamente debe ser única y exclusivamente referido a adoptar medidas de protección. Puede haber otro tipo de cosas. Entonces, podemos ver alternativas de redacción, pero creo que en el inciso siguiente podríamos salvar el punto. Gracias. Presidente, a ver, es muy legítima la duda que planteó la senadora Pascual. Sin embargo, hay que decir que las medidas de resguardo no están en juego. Las medidas de resguardo a las víctimas, especialmente, no, es decir, son obligatorias, ¿ya? Tanto en la investigación como en las sanciones a que haya lugar la investigación, ¿ya? El punto está en que si el informe, el valor del informe, esta norma, por eso fue lo que conversamos con el Ejecutivo, lo circunscribe únicamente a los efectos de poder adoptar medidas de resguardo a las personas afectadas, esas medidas de resguardo no solamente son el cambio local o cambios de horario, sino que pueden llegar a implicar el despido de un funcionario acosador, ¿ya? Y para el despido, ese despido puede ser impugnado judicialmente. Por lo tanto, el informe es un elemento de prueba valiosísimo a la hora de justificar el despido por acoso. Por lo tanto, no es solamente para las medidas de resguardo, sino que para todos los otros efectos. Y si se suprime esa frase, queda abierto. Para todo lo que sea pertinente en la sanción del acoso sexual, se va a poder ocupar el informe. No solamente las medidas de resguardo, que ya son obligatorias por otros artículos, como señalaba el senador Galilea. Sí, es que suelen ocurrir hechos que antes que esté la conclusión, existe también, y ha existido, o sea, no estoy hablando nada de hechos de violencia. Y el informe todavía no es concluyente.
Y en ese espacio ocurre, antes de tener la conclusión. Entonces, a eso mi razonamiento es cómo protegemos a la parte más débil, que es además sujeto del abuso de quien causa el daño a aquella parte más débil de la relación. Francisco Neira. Presidente, por su intermedio, en ese sentido, como señala el asesor del Río, particularmente, efectivamente, el hecho que se den por válidas las conclusiones genera diferentes efectos. Uno de ellos, eventualmente en el caso más grave, da lugar al despido. Como queda redactado el artículo, podría entenderse que la validez de esas conclusiones es solo para aplicar las medidas de resguardo. Entonces, la preocupación legítima que nos han manifestado es que si se toma una medida, ese informe después tiene que servir no solo para adoptar la medida de resguardo, sino para poder presentarse en el juicio. Sin duda existe una obligación del empleador de adoptar las medidas en la materia. Una vez ya están las conclusiones y se cumple el plazo. Eventualmente podría agregarse, considerando especialmente para efectos, y eso lo deja abierto en el sentido que también lo requiere los senadores. Y para la próxima. Lo siguiente, yo creo que no es tan difícil. ¿Le parece que afinemos mejor la redacción? Sí. Y solo hacer presente que en el inciso que sigue particularmente se está haciendo referencia a los casos de violencia externa. Entonces por eso era la diferencia entre lo que pasa. No mezclar el caso de las sanciones asociadas a acoso que en el caso de el inciso que viene, que está hablando de las situaciones de violencia externa. Esto, sí. En todo caso, un pueblo que tenga un plazo, porque si la obligación sin plazo no sirve. Sí, de acuerdo. Ya, dejamos en acuerdo que este es parte de el mejoramiento de la redacción. Yo creo que acá ha salido bastante argumentos como para que no podemos dejarlo, diría yo, la redacción trunca. No, yo confío en los acuerdos. Bien, está bien. Presidente, página 17, la indicación 14 del Presidente de la República propone reemplazar en la segunda columna lo que está subrayado, la frase a la obligación dispuesta por a lo dispuesto, con todos y la inspección del trabajo, las conclusiones de la investigación realizada por la inspección del trabajo o las observaciones de esta a aquella practicada en forma interna serán puestas en conocimiento del empleador, el denunciante y el denunciado. Se agregó en el texto aprobado en general, con todo, si la inspección del trabajo competente en el ejercicio de sus facultades toma conocimiento de una vulneración de derechos fundamentales, deberá dar cumplimiento, aquí dice, a la obligación dispuesta en el artículo 486 y proponen a lo dispuesto en el artículo, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 486. Es más preciso. A ver, ¿quién lo va a explicar? Por eso, intermedio, presidente, el ajuste que se hace es con la indicación del presidente una prevención que manifestó en la comisión el director del trabajo a propósito de la referencia normativa, pero lo más importante de este texto es que en casos de acoso sexual es súper complejo establecer que la víctima tiene que ir a una instancia de mediación con el victimario y con todo lo que ello implica. Entonces, en esos casos, ese requisito para poder accionar por tutela laboral se exime, y eso es súper importante en el caso de la víctima. No es obligatorio en ese sentido. Perfecto. Entonces, tal como está propuesto por el Ejecutivo, quedaría. ¿Estamos de acuerdo? En votación. Senadora Pascual. A favor. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Moreira. A favor. A favor. Presidente. A favor. A favor. Aprobado por unanimidad. Luego, presidente, viene el artículo 211E, pero usted ya lo indicó, que eso está dentro también de los
Ese la es re- el, la revista. el segundo artículo que falta establecer el acuerdo necesario para que lo voten. Yo lo que pediría sí que esto... ya, al primero usted. Por su intermedio, presidente, el lunes podremos- solo para poner en común de la comisión, en las conversaciones que hemos realizado, no existen reparos al contenido en materia de las modificaciones en la regulación de funcionarios públicos. Para efectos de también tenerlo presente en la discusión, con la única salvedad que ocurriría, y por eso lo hacemos presente, que el Ejecutivo en esta regulación intentó hacer norma de espejo y se regula en el sector privado un protocolo que también se regula en el sector público en la Ley General de Base, y que eso va a aplicar a Fuerzas Armadas, Carabineros, a todo, y la idea es que esos protocolos tengan el mismo contenido. Entonces, como queda el artículo del protocolo abierto, en el caso de la modificación que se establece en el artículo segundo del proyecto, en el numeral 1 o 2, ahí lo podremos cotejar, también debiese quedar pendiente su eventual aprobación. El senador Walker va a agregar su votación respecto. A favor. Perfecto. Yo lo que quiero plantear es lo siguiente. ¿Será posible reunirnos en la comisión el próximo lunes, a una hora que concordemos, para zanjar estas, porque es bien poco lo que falta? Porque después nosotros vamos a meternos en la ley de presupuesto y no vamos a tener el espacio para hacer funcionar la comisión el martes, miércoles y el jueves. Una de las posibilidades sería que, o es el lunes, no veo que haya autorización para estar entre medio con el presupuesto, o es el viernes, pero ya Moreira me miró y el viernes... Puede ser. Quiero señalar que el día viernes es muy posible que haya sesión. Entonces el lunes. Sí, el lunes. No, si ya me dijo que no el lunes. No, pero si no tengo problema. Lo que pasa es que... Es que si hay sesión, sí puede ser. Sí, va a haber el viernes, probablemente nos dijeron, ¿no es cierto que sí? ¿Viste? Ya de acuerdo, pero el lunes puede ser. Porque Yo mira, creo que queda poco. estamos hablando el lunes ¿cuánto? El lunes. ¿20? Sí, El próximo. el lunes no hay presupuesto, así que podemos ver. Ya, mi pregunta es la siguiente. ¿A qué hora lo haríamos eso? Eso es lo que pongámonos de acuerdo ahora. Pero, presidente, yo, en el entendimiento de Que que... se trabaja antes para llegar... Esperemos, no nos casemos, esperemos que se llegue al acuerdo y todos tenemos la voluntad de juntarnos, que se cite y... Ya, pero... Mira, Sí, hagámoslo al revés. Dejemos fijada para el lunes en Santiago a las 11 de la mañana, ¿puede ser? Ok, sí, 11 de la mañana. 11 de la mañana, Sí, en principio. sí, porque Ya, en principio. tenemos otra serie de actividades. nosotros. Por eso estoy planteando. Sí. En principio. Para las 11 de la mañana, porque son los dos artículos más el que quedó pendiente, que es Sí. un término que hay que adecuar. A mí me parece que, presidente, que las 11 de la mañana está bien, porque ya a las 12 yo tengo comisión No, pero y no después a vamos las a demorar, 4 mira, sí. tenemos sesión, una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cancillería. Entonces, por eso... Se va a estar con el embajador de Israel. No voy a contestar ese tema porque puede generar cualquier tipo No, de déjelo problema por así, ahí. y Usted sabe que yo disculpa el caso. no soy muy querido en esa zona. Yo. Sí, en esa zona no soy muy querido yo. Ya. No, yo creo que las 11 sería buena hora, ¿no? El lunes. Sí, y de 11 a 12, Iván. ¿De 11 a Ya, 12? listo. ¿De 11 a 12? Pero primero colóquense de acuerdo. Sí, bueno, sí, previo a eso, por eso dije en principio. Ya, si es que hay acuerdo, Estamos citados de 11 a 12. ya. Estimado Francisco del Río. Presidente, sí, es cierto que son poquitas normas las que quedan y celebramos que se haya podido avanzar prácticamente en un 80% del proyecto ya. Lo que ocurre es que los dos artículos que quedan son problemas jurídicos mayores. Por lo tanto, necesitamos algo bastante más afinado. No es baladí cuál va a ser la defensa del empleador ante la impugnación del despido por acoso, por ejemplo. ¿Qué valor va a tener el informe?
y cuáles pueden ser las causales de despido, etcétera. Es un tema complejo técnicamente. Entonces, por eso que estamos conversando, hemos llegado a sus soluciones, nos hemos reunido 4 o 5 veces, y además quiero dejar tranquilidad para Claudia, que está conectada, que nos hemos reunido también con las abogadas, con Roxana y con Paula, ¿m? Para ir intercambiando posibles redacciones e ideas. Pero sí es un tema que requiere una mirada más detenida. De acuerdo, pero siento que es poco lo que falta, entendiendo que son temas complejos, de fondo, pero es poco porque queda un trámite aún. Entonces, por eso estoy planteando esto, que en principio para el lunes a las 11. ¿Ya? Claudia, ¿tú ibas a pedir la palabra? No. Diputada, y después le vamos a dar la palabra a la otra Claudia. ¿Está? Sí. Sí, No, sí. yo solo, primero, presidente, agradecer nuevamente y agradecer la presencia de Claudia, que está de vía En principio, telemática, y a las abogadas que acompañan hoy día esta discusión. ¿Se escucha, no? Sí, ahí sí. Ahora sí. Bueno, yo nuevamente agradecer a Claudia, que está conectada. Ella ha tenido mucha paciencia, no olvidemos que es una de las impulsoras de este proyecto. Y por supuesto a las abogadas que se dan el tiempo también de poder acompañar acá a personas que están apoyando este proyecto de manera gratuita. Por lo tanto, eso se valora. Y también agradecer a los senadores, especialmente al senador Moreira, que ha estado ahí muy pendiente de apoyar. Eso me lo han transmitido las propias personas que han estado empujando este proyecto. Lo que sí, presidente, es que yo de verdad le solicito que ojalá esto no se dilate mucho más tiempo. Nosotros ahora estamos votando la ley de presupuesto y sabemos que las próximas semanas esa ley viene hacia acá y también va a requerir de tiempo. Hace muy poco salió el informe de la Dirección del Trabajo respecto de las denuncias de acoso laboral, y este año, en lo que va en estos meses, las denuncias han crecido enormemente. Entonces, no es un tema que por lo menos a nosotros nos llama el relajo, sino que todo lo contrario, ojalá colocarle acelerador. Yo sé que aquí hay 2 puntos que están hoy día un poco en discordia, y sé que el Ejecutivo ha tenido toda la disposición de también abrirse a debatir sobre eso. Entonces también lo que esperamos es que se proponga desde el otro lado para que esto se cierre. Ahora, el tema del protocolo es súper importante. Nosotros en deporte lo hicimos, en materia de deporte hicimos cuando legislamos respecto del protocolo de acoso, abuso, discriminación en el mundo del deporte. Se tuvo que crear un protocolo que fue dado en este caso por el Instituto Nacional de Deporte y el Ministerio, y son las federaciones y las organizaciones deportivas quienes se acogen a eso. Por lo tanto, como bien lo dijo Francisco, es algo que viene dado ya con un formato. Por lo tanto, no sé cuál sea el problema ahí. Pero ese es el llamado que hago nuevamente, a que ojalá este proyecto avance. Yo sé que acá tienen muchas materias que tramitar y que han dedicado tiempo a esto. Entonces, pero en nombre de esas personas que son las que están hoy día esperando por este proyecto, para que sea ley, es que quiero nuevamente hacer el llamado a que ojalá podamos avanzar. Muchas gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, yo quisiera respaldar lo que dice la diputada, pero en particular porque el día 25 de noviembre es el Día Internacional en contra de la violencia a la mujer. Yo creo que sería una bonita acción o gesto tener aprobado este proyecto para esa fecha. Gracias, presidente. Como una alternativa. El martes, ¿a qué horas tenemos sesión? Tenemos sala de 9:30 a 11. Ah, Pues seguimos con presupuesto. Sesión ordinaria en la mañana porque estaba excepcional. De 9:30 a 11 en la sala. ¿Y el miércoles? De 9:30 a... Hasta Son todos los días a las 9:30, que yo estaba pensando que no, si no alcanzamos. No, por yo eso, creo que hay que tratar mira, por de eso hacerlo el espacio que sí. tenemos es el lunes. Entonces yo reiterar mi petición a que hagamos el esfuerzo, Francisco, de llegar a un acuerdo en el tema de fondo, que yo sé que tiene sus complejidades, pero yo creo que he visto que hay por lo menos propuestas sobre qué discutir, y ya cuando hay propuestas es más fácil avanzar. Entonces les pediría eso, y de verdad hoy día hemos avanzado prácticamente del total de los artículos que estaban pendientes, esto es el 80%. Entonces
es poco lo que nos queda, pero en virtud de ese poco, hagámoslo porque lo que decía el subsecretario, el 25 es una fecha icónica y sería bueno que como país, ya no como bloques políticos, sino que como país tuviéramos una ley que contribuyera a que efectivamente nunca más ocurran los hechos por lo que estamos legislando. Le hemos comprometido además el uso de la palabra a Claudia Salgado, que ella está por Zoom, así que tiene 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, señor presidente. Agradezco en el nombre de Dios estar acá, poder verbalizar todo lo que es el tema del acoso laboral, de lo que aconteció con mi hermana, que el domingo cumplió 4 años de no estar con nosotros. Agradezco la voluntad de cada uno de ustedes y pido las disculpas correspondientes si en algunos momentos fue un poco tedioso, un poco insistente, pero soy la representante de muchas Cari, de muchas personas que hoy día creen en ustedes, señores parlamentarios, creen que esto se puede lograr. Yo conozco a varios de ustedes y les agradezco cuando le he tomado las manos y se lo he dado de manifiesto mirándolo a los ojos. Agradezco a Roxana, a Paula, que desinteresadamente me han apoyado en este proyecto, en este movimiento, a la diputada Olivera por escucharme, al Ejecutivo por creer en las y los trabajadores de Chile, al señor Moreira, que el señor Moreira me abrió las puertas de su oficina y creyó también en Karin, a FENASAB, a Natalie, a Uciel, que han estado ahí empujando esto. Gracias por ser la voz de nosotros, de los NN, de provincias, de regiones, que creemos en ustedes, en un buen Chile, unificando la política. Qué orgullo siento de ustedes en estos momentos que un 80% de esa ley pueda ser ya aprobada, que quedan 2 puntos que yo sé que vamos a llegar a consenso. Y muchas gracias, de verdad, desde el sur de Chile, que gana de estar allá, darle un abrazo a cada uno por creer nuevamente en lo que es un mejor país. Muchas gracias. Claudia, y agradecerle a todos y reiterar que hagamos el esfuerzo porque nos queda bien poco y el lunes a las 11, ¿ya? Sujeto a confirmación, pero esperar que llegue esa confirmación. Así que, habiéndose cumplido el propósito por el que fue citada esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias. Recording stop.